nanomateriales. El director y fundador desde el comienzo fui yo, Rubén Camargo, y hace parte de la Universidad del Valle. Está reconocido en Colciencias como un grupo A, de categoría A. Las áreas de trabajo que tenemos registrados ante Colciencias son fuentes de energía, electroquímica básica y aplicada, bio y nanomateriales para aplicaciones en ingeniería, materiales y procesos para tratamientos en salud. En el primero nosotros hemos trabajado con celdas de combustible y puntos cuánticos para generación de energía. En la parte de electroquímica básica, nosotros hemos trabajado con polímeros conductores, con sensores, y en este momento estamos trabajando con biosensores para el tratamiento del cáncer, para detección del cáncer. Ahora lo vemos. En bio y nanomateriales, para aplicaciones en ingeniería, tenemos algunos trabajos relacionados con un material que se llama inmunomodulador, que también lo vamos a ver más adelante. Y en materiales y procesos para tratamiento de salud está como el trabajo más significativo para nosotros, que es los nanomateriales para el tratamiento del cáncer. Los trabajos actuales, tenemos primero el que comenté de último, que es el cáncer. Tenemos modelamientos matemáticos, material inmunomodulador, puntos cuánticos, liberación controlada de fármacos, sensores para detección de células cancerígenas o cancerosas, más bien, perdón, cancerosas. Aprovecho el momento para decirlo, o sea, las células de cáncer se denominan células cancerosas. Los elementos que pueden llegar a producir cáncer son cancerígenos, inducen el cáncer. Listo. Y el séptimo es dispositivos para el tratamiento de leucemia. Vamos a comenzar con cáncer. Nosotros tenemos una familia de compuestos y lo que se patentó no es un solo nanomaterial, sino es una familia de compuestos que están a base de dióxido de titanio y que tienen incorporados materiales orgánicos como nanotubos de carbono y grupos funcionales, y genera una familia diferente de compuestos que encontramos que tienen la posibilidad de ser efectivos para inducir la muerte en las células cancerosas. Este nanomaterial actúa primero adhiriéndose a la célula, ingresando a la célula cancerosa de forma específica, es decir, es selectivo hacia células cancerosas. Y después se activa con alguna radiación, como puede ser luz ultravioleta, y hace que el material induzca desde adentro de la célula la muerte de la misma célula cancerosa. En el caso de las células normales, ella no se adhiere a la célula, no ingresa a la célula. Por eso, pues, es selectivo. Algunos de los cánceres que nosotros hemos trabajado son cáncer de cuello uterino, leucemia, cáncer de mama y hemangiosarcoma. En este momento estamos comenzando trabajos con cáncer de próstata. Lo que tenemos aquí son, pues, células cancerosas de cáncer de cuello uterino, algunos de los trabajos que estamos realizando, pues, el momento de realizarlo, y las pruebas in vivo. O sea, estas pruebas que se hacen solo en células se llaman pruebas in vitro. Es un nivel de investigación. Un nivel superior de investigación son ya las pruebas in vivo, con seres que son un sistema completo. Pues, aquí tenemos la artemia salina, ratones y animales mucho más grandes.
Específicamente estamos trabajando con perros que tienen cáncer, que han adquirido el cáncer de forma natural. Es importante aclarar que los perros, al igual que los humanos, adquieren el cáncer de forma natural. En este caso es una perra que tiene cáncer de mama. Aquí vemos el tumor mamario y eso los estamos trabajando. ¿Cómo funciona? El dióxido de titanio modificado es a la vez un material fotosensible. Actúa como una especie de fotocatalizador. Entonces, él, al sumarle la luz ultravioleta, se excita y produce electrones hueco. Los electrones hueco reaccionan con el agua y con el oxígeno que está en el medio y genera radicales OH punto, oxígeno 2 menos y agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Entonces, estos tres son altamente oxidantes. Entonces, las partículas que son estas que nosotros vemos acá, las partículas de dióxido de titanio, ingresan a la célula y después que están dentro de la célula, aquí nosotros vemos el núcleo de una célula cancerígena, células de cáncer de cuello uterino, y aquí percibimos, alcanzamos a ver la membrana celular, la parte externa de la célula. Y entre la membrana externa y la membrana nuclear, la membrana del núcleo, encontramos el nanomaterial. Es importante resaltar que en el núcleo de la célula no hay nanomaterial, o sea, el nanomaterial se mantiene en el citoplasma. Una vez se encuentra en el citoplasma, le aplicamos luz ultravioleta o una radiación que active el material y estos inducen la muerte por apoptosis, la muerte interna de la célula. Modelamiento matemático. Nosotros, dentro de los modelos matemáticos, trabajamos con modelos, o hemos trabajado con modelos de celdas de combustible, modelos de campo radiante, modelos de transporte de materiales o de masa, y modelos de muerte celular, y modelos matemáticos que describen el efecto sobre una célula cancerosa, o sea, la muerte de una célula cancerosa. En este caso, el último trabajo es una tesis doctoral que de hecho va a ser sustentada el jueves de la semana entrante, el jueves 11 a las 9 de la mañana. En esta se hace todo el modelamiento desde el proceso de radiación hasta el ingreso del material dentro de la célula cancerosa y la muerte de la misma célula cancerosa. El tercer trabajo que estamos desarrollando, o que ya es el actual trabajo de nuestros grupos, es unos materiales que se conocen como materiales inmunomoduladores. Los materiales inmunomoduladores son materiales que son transparentes para el sistema inmune. Es decir, el sistema inmune del cuerpo no los detecta como una amenaza, no reacciona frente a estos materiales. Como dirían los inmunólogos o los médicos, este material no genera respuesta del sistema inmune. ¿Qué significa eso? Que este material, que es el que finalmente obtenemos, si yo tengo células dentro de este material o encapsuladas en este material, esas células van a estar protegidas del ataque del sistema inmune. O sea, si esas células no son del cuerpo, el sistema inmune sencillamente lo iría a atacar. Pero al estar protegidas o encapsuladas en este tipo de material, tendríamos una especie de capa protectora para esas células. ¿Cuál es el objetivo de estos materiales? El objetivo es que nosotros
podemos encapsular células vivas para ser implantadas dentro del cuerpo humano y reemplazar partes vitales. En específico, estamos hablando de las células del páncreas. O sea, las personas que tienen diabetes, que sufren de diabetes, tienen problemas pancreáticos. Entonces, hay unas células especializadas dentro del páncreas que se llaman beta, islotes pancreáticos beta. Estos islotes son los encargados de producir la insulina y otras hormonas que el cuerpo necesita. Entonces, los islotes pancreáticos se pueden separar del páncreas de un donante y estos se pueden meter dentro de una estructura, dentro de un device, dentro de una cápsula hecha de este material y se pueden implantar en el cuerpo, implantar dentro del cuerpo. Entonces, después que estén implantados dentro del cuerpo, existe la posibilidad de que este material se puede construir con unos poros que permitan solo el paso de moléculas pequeñas, como las moléculas de agua, de electrolitos, de nutrientes, pero imposibilitan el paso de células que son extremadamente grandes comparadas con estas moléculas. Las células tienen tamaños de varias micras, mientras las moléculas estamos hablando de tamaños nanométricos o aún más pequeños, de angstroms. Entonces, estamos hablando de que es una escala 1000 veces mayor el tamaño de una célula comparado con el tamaño de una molécula. Entonces, el proceso es, de parte del dióxido de titanio, se utilizan unas sales. Estas sales se prensan, se trabajan y se convierten en un material que tiene una determinada forma. Esto se le hace un tratamiento térmico que puede llegar hasta los 1100 grados centígrados y obtenemos finalmente una mezcla de fases del titanio, que estas fases del titanio son las que hacen el proceso de ser inmunomodulador. O sea, el dióxido de titanio aquí ya no existe. En este material final, el dióxido de titanio ya no existe, se ha transformado, se genera una reacción térmica. Entonces, estos materiales nos pueden servir para crear una especie de páncreas nuevo a partir de las células del páncreas de donantes introducidas dentro de estructuras de este material. Estas son unas pruebas que se hicieron con cerdos. Este es el material. Se tuvieron implantados los materiales unos 8 meses dentro del cuerpo del cerdo, y lo que podemos observar aquí es que alrededor de la pastilla, que es de color oscuro, se genera una telilla, ¿sí? Una tela transparente. Es decir, no se genera algo que se conoce en medicina como fibrosis. O sea, no se genera una respuesta del sistema inmune tratando de aislar esto. Simplemente se genera una membrana normal. Esto es, digamos que una de las pruebas y más las patologías que muestran que el sistema inmune no reaccionó, no generó inflamación, no generó respuestas del sistema inmune. Bueno, el otro tema que nosotros trabajamos es puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son estructuras nanométricas, estamos hablando de alrededor de 2 nanómetros, 2, 3 nanómetros, que la mayoría pues, de los que nosotros hemos trabajado son selenuro de cadmio. Estos los sintetizamos dentro de nuestro laboratorio, y el punto cuántico tiene la ventaja de que el tamaño del material, del cristal, lo mantiene dentro de una
dentro del radio de Bohr, y este permite que, o sea, el efecto físico real es que sencillamente si a una partícula de estas se le irradia con un fotón, el fotón puede hacer que un electrón de la capa de valencia salga, ¿sí? Y se entregue a una corriente eléctrica. Entonces, se pueden utilizar como materiales para absorción de luz solar y producción de electricidad, pero con una ventaja. Si el fotón que llega tiene la energía suficiente para producir dos electrones, o sea, el salto de dos electrones, esos dos electrones van a salir. Los materiales que no son cuánticos o que no están dentro del confinamiento cuántico por el tamaño, ellos reciben el fotón que puede tener 2 o 3 veces la energía necesaria para hacer que el electrón de la banda de valencia salga del lugar y quede libre. Pero en esos casos, en los materiales que no son puntos cuánticos, el fotón simplemente genera un solo electrón y el resto de energía del fotón se disipa como luz o calor. En el caso de los puntos cuánticos, si la energía es suficiente para sacar o excitar dos o más electrones, esos dos o más electrones van a salir. Es decir, un fotón de alta energía, cuando se trabaja con puntos cuánticos, tiene una mayor eficiencia en la producción de electrones. Luego, la energía eléctrica que produce va a ser mayor. Por eso se utilizan en fotoceldas. En el trabajo de doctorado de Manuel Triana, nosotros llegamos a obtener fotoceldas. Estas no fueron generadas dentro del grupo de investigación, sino en un grupo de investigación en Estados Unidos, pero con nuestros puntos cuánticos. Fueron hechos por un ahora doctor del grupo de investigación, y se generaron celdas fotovoltaicas. La otra característica que tienen los puntos cuánticos es que cuando se les irradia con luz ultravioleta, ellos generan fotoluminiscencia. ¿Sí? Fotoluminiscencia. Bien. El quinto tema que nosotros trabajamos en el grupo de investigación es liberación controlada de fármacos. La liberación de fármacos lo que busca es entregar de forma metódica, de forma pausada, un fármaco en el cuerpo. Es decir, la suministra a lo largo del tiempo, controlando cómo se despliega. Específicamente en este proceso, de hecho les comento, la persona que trabajó este tema de las fotos que ustedes están viendo, se llama Marcela Vargas. Ella es estudiante de doctorado y el día martes de la semana entrante estará haciendo la sustentación de su tesis de doctorado a las 9 de la mañana. En este caso, la liberación... ¿Cómo se da la liberación controlada del fármaco? La liberación controlada del fármaco se da porque se toma un fármaco, este fármaco se mete dentro de una estructura, ya sea polimérica, ya sea de estructuras con lípidos o algún otro material. Esta estructura, de alguna manera, se busca que cuando esté expuesta a los fluidos del cuerpo, empiece a liberar, empiece a soltar el fármaco. Entonces, algunas son como especies de burbujas, y dentro de esas burbujas
tienen el fármaco. En la medida que esas burbujas se van rompiendo dentro del el cuerpo, se produce la liberación del fármaco y se va entregando cantidades controladas de ese fármaco. En esta tesis se utilizó las fosas nasales. La membrana nasal es una estructura que permite la entrega de material al torrente sanguíneo. Por eso algunos fármacos se pueden colocar a través de la nariz. Gotas y algunos demás se pueden hacer. En este caso, ella trabajó con un fármaco que es para evitar el vómito. Entonces, hay personas que tienen problemas de mareo continuo, crónico y de vómito. Entonces ellos tienen que consumir este fármaco para evitarlo. Lo que pasa es que una de dos, o se inyectan o se lo toman como una pastilla. En el caso de la inyección, pues no tiene el problema de que reaccione en el estómago e induzca el vómito. Pero al estarlo inyectando vía intravenosa, se genera el problema que las venas poco a poco se van a ir deteriorando y genera un daño a el mismo uso por la continua inyección, Entonces, lo que se buscó fue aplicarlo a través de la membrana mucosa, la membrana de las mucosas de la nariz. Entonces, ¿cuál era el segundo problema que se tendría allí? El segundo problema es que la membrana mucosa genera un líquido, el moco, que hace que se desprenda las partículas o el fármaco que usted coloque allí. Entonces, lo que se hizo acá fue trabajar con un polímero que es mucoadhesivo, es decir, se adhiere a las mucosas así tenga humedad. De hecho, la humedad es favorable para la adhesión. Lo que se logró allí fue que se pudo ver por muestras de sangre que se pasaron por HPLC que el fármaco se mantenía dentro del animal por el doble del tiempo que el fármaco normalmente se mantiene en otras aplicaciones, se mantiene dentro del cuerpo, dentro del sistema. O sea, se duplicó el tiempo. Listo. Sexto, sensores o biosensores. Esto que nosotros vemos acá son microscopías de una estructura y esto blanco que nosotros vemos acá en la microscopía son partículas o agrupación de partículas del dióxido de titanio modificado. Este dióxido de titanio modificado nosotros sabemos que es selectivo hacia las células cancerosas. Entonces aquí lo que se busca es materiales que soporten el dióxido de titanio modificado y que se puedan pasar por allí muestras de soluciones de células y que las células cancerosas se adhieran. Este es un trabajo también de doctorado que se está realizando en este momento, ya está en proceso de terminación, ya se está escribiendo la tesis, el documento final, pero aquí les hago un pequeño adelanto. Lo que nosotros vemos aquí redondito, esto que vemos acá, ¿sí? Son células de leucemia, cáncer en la sangre. Estas células nosotros podemos observar que se adhieren. Este es el sustrato y este es el dióxido de titanio modificado. Si ustedes observan, ellas se adhieren al sustrato, al dióxido de titanio modificado. ¿Sí lo ven? Y en esta micrografía podemos observarlo aún más claro.
forman como unas especies de tentáculos, ¿sí? O sea, toman la membrana y la estiran para formar como una especie de pseudópodos, como piecitos. Y estos piecitos, estas paticas, se unen al nanomaterial, se adhieren al nanomaterial. Esto que estamos viendo es algo espectacular. O sea, les voy a comentar muy rápido. Las células de leucemia son células cancerosas de sangre. Las células de la sangre son células que se mantienen en suspensión, es decir, se mueven con el fluido, están dispersas en el volumen y se mueven en el fluido. Ellas no se adhieren, normalmente no se adhieren a las superficies. Si fuera así, si las células de la sangre se pudieran o tuvieran la tendencia a adherirse a las paredes, nuestras venas colapsarían, porque las células de la sangre entonces se pegarían a las paredes. Eso sería fatal. Eso quiere decir que las células las células de la sangre y definitivamente las células de leucemia son células no adherentes, es decir, que no se pegan a superficies. Pero lo que nosotros estamos viendo acá es que el efecto del dióxido de titanio modificado, por su selectividad y por su atracción, hace que esas células que normalmente no se adhieren a superficies, ¿sí? O que la adherencia es muy baja, se pegan. La podemos ver acá, ¿sí? Entonces, esa adherencia a las superficies que han sido modificadas o pues han sido recubiertas, más bien, recubiertas con el dióxido de titanio modificado, permiten que se generen señales electroquímicas que pueden ser medibles. Es decir, lo que nosotros tenemos frente a nuestros ojos es la posibilidad de sensores que midan la presencia de células de leucemia en una muestra líquida de sangre. Y podríamos detectarlo de una forma relativamente rápida y sencilla. Listo. Aquí lo vemos. Este es un segundo trabajo que se basa en el mismo principio. Esta es una célula de leucemia, una célula cancerosa, y estas partículas son dióxido de titanio modificado. Podemos ver acá cómo la célula se estira y se adhiere a esas partículas. Se adhiere a esas partículas, perdón. Entonces, en el anterior caso, nosotros utilizamos este principio para generar una señal electroquímica, una corriente eléctrica, y medir la presencia de las células leucémicas. En este caso, lo que se quiere es utilizar este principio, ¿sí?, para trabajar sobre sustratos que sean transparentes y que detrás de ese sustrato transparente podamos colocar una fuente de luz ultravioleta que ataque o que haga que el nanomaterial, el dióxido de titanio, funcione y induzca la muerte de las células de leucemia. ¿Esto para qué? Para poder construir un equipo. Este es un esquema muy conceptual, muy de la idea. Esta es otra tesis doctoral que está trabajando el ingeniero Jaime García. En este momento, este tema está en proceso de evaluación final. Y lo que se busca es tomar sangre
y pasarla por un sistema externo, o sea, sacar sangre del cuerpo de una persona con leucemia, pasarlo por el equipo o el dispositivo y hacer que las células cancerígenas, las células cancerosas, perdón, de leucemia, queden adheridas a la superficie y que por dentro se genere una luz ultravioleta que induzca la muerte de esas células. Entonces, de esta manera tendríamos un dispositivo que permitiría, al estilo de una diálisis, quitar las células cancerosas de la persona con leucemia. Hasta aquí es los 7 temas que nosotros estamos trabajando en este momento. Hay algunas preguntas que ustedes dieron previas a toda esta presentación, y es: ¿cuántos proyectos de grado, o si hay proyectos de grado disponibles? En este momento estamos en una etapa en la que se ha culminado muchos de los procesos. Si ustedes lo notan, la mayoría de los procesos que les mostré están siendo sustentados, están siendo presentados, o esas personas ya se graduaron como doctores o están en proceso de evaluación. Quiere decir que estamos en el final de un ciclo y por esa razón en este momento no tenemos muchos proyectos de pregrado disponibles. O sea, hay una baja disponibilidad de proyectos de pregrado, pero pues el objetivo sería más a futuro continuar con estos procesos y tener algunos proyectos de pregrado. Preguntan sobre la frecuencia de los proyectos de pregrado. Pues en los 18 años que llevo como profesor, generalmente tengo muchos estudiantes de pregrado dentro del grupo. Ocasiones he tenido 25 estudiantes de pregrado. En este momento solo tengo 7, 6 que están ya terminando. Entonces, esa frecuencia depende más de la financiación. Como ustedes podrán darse cuenta, estos procesos son muy relacionados con la parte de salud, biología, y requieren de muchos materiales y son relativamente costosos estos materiales. Entonces, ¿de qué depende que aparezcan más proyectos de pregrado? De la financiación, es decir, que tengamos proyectos de investigación que se puedan financiar. En este momento estamos en el proceso de buscar nuevamente proyectos de investigación. La vinculación al grupo. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al grupo de investigación de fisicoquímica de bio y nanomateriales? Pues para mí lo más importante es que la persona realmente tenga ganas, que se enamore de su trabajo, que quiera hacer ese trabajo. Porque digamos que existen personas, en general, todos los estudiantes de la Universidad del Valle, y en específico los estudiantes de ingeniería química de la Universidad del Valle, son muy inteligentes. Han pasado por selecciones y por procesos que definitivamente demuestran que son personas con inteligencia, con capacidad intelectual, que ya superaron unas barreras, que lo demuestran. ¿Qué pasa? Dentro de este grupo de inteligentes hay personas que son aún más sobresalientes y que tienen unas capacidades intelectuales más altas, digámoslo así. Esas personas, bien, pero una persona que tenga una capacidad intelectual media, pero que tenga unas ganas infinitamente grandes, va a ser muchísimo más brillante que cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene algo que lo impulsa, que lo mueve, que hace que el tiempo para él valga oro.
y trabaja con muchísimas ganas. Entonces, para mí, el requisito más importante para entrar al grupo de investigación es que tengan muchísimas ganas. Una tercera pregunta, semilleros de investigación. Nosotros tenemos semilleros de investigación desde hace ya varios años, más de 5 o 6 años. Hemos tenido semilleros de investigación dentro del grupo. Estos semilleros hacen trabajos preliminares, acompañan y están asistiendo a seminarios del grupo en el que mostramos todos los trabajos, los avances de los trabajos. El estado actual del grupo, nosotros, como comenté al comienzo, somos un grupo de investigación que está en categoría A, ante conciencias. La categoría más alta de los grupos de investigación son los A1. Nosotros somos el grupo A en este momento, pero pues esperamos que con todas estas contribuciones de nuestros estudiantes de doctorado que están terminando, podamos subir a ser categoría A1. En este momento somos A. Existen grupos categoría D, C, B, A y A1. Nosotros somos A. Y hay grupos de investigación que sencillamente no tienen categoría. Este es el estado actual de nuestro grupo. Finalmente, muchas gracias por la invitación y quedo abierto a sus preguntas. Listo, profe, muchísimas gracias por su presentación. Entonces, en este momento, las preguntas que tengan, por favor, las escriben en el chat y bueno, las vamos respondiendo. Profe, se las voy leyendo entonces. Sí, dale, dale. Sí, por favor. Los inmunomoduladores no podrían jugar en contra si llegaran a proteger células malignas dentro del organismo, es decir, al entrar al organismo buscan la célula maligna y en vez de atacarla termina protegiéndola. Bueno, yo creo que hay de pronto fue error mío. Lo que pasa es que como todos estos temas los mostré así como muy rápido, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la aclaración. El nanomaterial, este nanomaterial que es el del cáncer, son nanopartículas o material nanoestructurado que tiene tamaños entre 20 y 30 nanómetros. Es un polvo, o sea, es un polvo, digamos, como ver talco, ¿sí? Talco. Entonces, este talco es el que entra y busca las células cancerígenas, lo que tenemos acá. Este material es el que tiene la capacidad de tocar la membrana de las células cancerosas e ingresar. Si nosotros ponemos este material frente a una célula normal, a una célula no enferma, este material sencillamente pasa derecho, no lo toca, no ingresa. ¿Listo? Este es un material, este es dióxido de titanio modificado. Ahora, este material que nosotros vemos acá, que es el inmunomodulador, vamos a colocarlo más grandecito, son estructuras gigantes. O sea, estamos hablando de esta pastilla tiene de diámetro 1.3 centímetros. Las nanopartículas que vimos anterior, estamos hablando de que tienen estructuras de 20 a 30 nanómetros. Y cuando se agrupan, pueden llegar a tener 200 o 300 o 400 nanómetros. Es decir, son partículas muy, muy, muy pequeñas. Con este material, lo que nosotros hacemos es una estructura que construimos, una estructura grande, ¿sí? Como decir, como un tubo de ensayo pequeño, yo lo puedo construir. Y dentro de ese tubo de ensayo pequeño es que yo iría a colocar, yo, externo, desde afuera, coloco las células que quiero implantar.
Entonces, no es una estructura que esté entrando al cuerpo para buscar células. No, es una estructura que ya tiene las células. Y que esas células que tiene y que están protegidas del sistema inmune son las que yo quiero, no cualquiera. Son las que yo quiero, son las que yo determino. O sea, el tipo de célula que yo voy a colocar dentro de esta estructura, lo controlo, lo controlo. Bueno, espero que con eso haya dado respuesta. ¿Qué más? Santiago. La capacidad de producción actual de estos nanomateriales. Nosotros tenemos una infraestructura que puede producir gramos, muchos gramos por semana. O sea, nosotros en un mes podríamos producir 200 gramos, 300 gramos, 500 gramos al mes. Pero pues en el momento en que se llegase a necesitar, nosotros podemos hacer escalamiento del proceso y tenemos la capacidad, porque pues para eso somos ingenieros químicos. El trabajo del ingeniero químico es lograr que procesos de laboratorio se conviertan en procesos industriales. O sea, es fácilmente escalable, se pueden producir muchísimo más. Pero como para que tengamos una idea, nosotros estamos haciendo pruebas también con perros, como mencioné muy lateralmente allí. En un perro podemos estar necesitando, para un perro de unos 20 kilos, podemos estar necesitando un gramo o menos, 1 o 2 gramos para una sesión de tratamiento, y estas sesiones de tratamiento se harían una cada semana. O sea que para un mes, para un perro, se necesitarían por ahí 5 gramos. 5 gramos. Entonces, tenemos la capacidad para producir esas cantidades. Profe, otra pregunta. ¿Hay electivas profesionales que estén relacionadas a los tópicos que se están tratando en el grupo? Nosotros teníamos una electiva que se está dictando, que de hecho la está dictando la primera doctora que formamos en el grupo, que se llama Mónica Basante. Ella es profesora en este momento de la Universidad Autónoma, trabajó en el SENA en investigación, y ella este semestre estuvo dictando una materia que se llama nanomateriales en salud. Entonces, ese curso ya se tiene completamente desarrollado. Otro que tenemos medianamente desarrollado es la producción, síntesis de nanomateriales. Otro que podríamos ir trabajando, pero que aún no están. O sea, el primero existe, ya está. Se puede trabajar como una electiva dentro de una sombrilla de materias. Los otros están pendientes para formularlos como materias. Listo. Profe, nos preguntan si los tratamientos resultan muy costosos. Sí, sí, o sea, digamos, comparados con un tratamiento, bueno, es que hay varios tratamientos, ¿no? O sea, si ustedes vieron, es una explosión de cosas, porque están los sensores, están los trabajos para leucemia, están los trabajos para diabetes, están los trabajos para cáncer de cuello uterino y demás. Los procesos para cáncer no son económicos, no son baratos, pero si los comparamos con los procesos
los tratamientos que existen actualmente para el cáncer, esto es baratísimo. O sea, es muy económico comparado con los otros tratamientos. Radioterapia, quimioterapia, bueno, terapia génica, son mucho, pero muchísimo más costosos. ¿Mm? Listo. Profe, pues en el chat en este momento no ¿Sí? quedó muy Bueno, clara. Y bueno, muchísimas sí, gracias por esta con mucho gusto, presentación. mucho gusto. Ahí estamos a su disposición. Lo importante es que ustedes ya saben lo que hay en la escuela, porque muchas veces uno como estudiante entra a la escuela, ve a los profesores, se acostumbra a ver los profesores de pronto en algunas materias. Algunos estudiantes ni siquiera alcanzan a tener contacto con los profesores a través de materias y no saben en qué se está trabajando. Entonces, este espacio que ustedes abren acá como centro de estudios, como el CSIC, es muy importante. O sea, para mí es muy valioso. ¿Por qué? Porque hace que ustedes como estudiantes sepan qué hay en la escuela, o sea, qué se está trabajando en la escuela. Y hace que ustedes de alguna manera sepan que hay unas investigaciones muy de punta que se están trabajando. Si ustedes asistieron a todas las presentaciones de los diferentes grupos de investigación de la escuela, van a notarlo. Es muy diverso y hay cosas muy, muy impactantes. Hay cosas que se reflejan en patentes, en publicaciones y en demás. La Escuela de Ingeniería Química es la más pequeña en número de profesores, la más pequeña de toda ingeniería, pero es la que en total produce mayor cantidad de publicaciones, mayor cantidad de patentes, mayor cantidad de productividad intelectual. ¿Eso por qué se da? Porque la investigación que nosotros estamos haciendo en la escuela es fuerte, es de punta y se está trabajando, se está mostrando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de decirles todo esto? Muchachos, siéntanse orgullosos de la escuela en la que ustedes están. Siéntanse orgullosos. O sea, hay mucho por lo cual ustedes pueden mostrar. Bueno, muchas gracias por el espacio y pues si no tenemos ninguna otra pregunta, pues yo daría por terminada la charla. Muchas gracias. Listo, profe. Muchísimas gracias y gracias a todos por asistir. Entonces, nada, con esto se clausura ya el open house de los grupos de investigación del Centro de Estudios de la Escuela. Muchas gracias a todos los que han asistido. La verdad ha sido muy buena la acogida de todos los estudiantes. Y pues Bueno, para nosotros es muy chévere que en medio de esta cuarentena ustedes también nos regalen un poco de su tiempo. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a Santiago, todos. Señor. felicitaciones. Felicitaciones Todo, a muchas usted gracias. y al centro de estudios. Felicitaciones. Gracias. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego.